Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más y nada menos que con Ángel Oropesa, del secretariado del Frente Amplio. Y como diría alguien, ¿con qué se come eso? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está eso? Bien, ¿Cómo gracias está a ese Dios. Frente Amplio? ¿Está amplio o está reducido? No, está cada vez más amplio. Sí. ¿Sabes que el Frente Amplio, los factores que hacen vida en el Frente Amplio, que hay que repetirlos, son todos los partidos que formaban parte de la MUT, todos, bueno, mentira, salvo alguna que otra excepción, más los partidos que no eran de la MUT, de oposición, Puente, Bandera Roja, Vanguardia Popular, esa cantidad de partidos, más el chavismo disidente, grupos políticos, partidos del chavismo, más Fede Cámaras, más el movimiento estudiantil, más los sindicatos, más los gremios, el Colegio de Periodistas, la Federación Médica, o sea, las iglesias. A esos factores les gusta definirse como que el frente es una instancia de encuentro, de comunicación y de coordinación de acciones de gente muy disímil, muy heterogénea, pero que tiene un solo objetivo. Definido como oposición. No definidos como país democrático, Ajá. que tiene un objetivo que es salir de la crisis, pero para salir de la crisis hace falta salir del gobierno. Entonces, Ajá. la convicción de gente tan heterogénea es la misma. Tenemos que salir de la tragedia. Entonces, organicémonos, a pesar de que yo me difiero mucho de ti. O sea, Fede Cámaras se difiere mucho del sindicato, la iglesia se difiere mucho del partido político, son distintos el chavista al obrero. Cada quien en su especificidad, lo que nos comuniza es coordinar acciones para, entre todos juntos, ejercer las presiones cívicas, sociales, democráticas que hagan falta para que esto se solucione. Entonces, ese es el Frente Amplio y es una experiencia inédita, Carlos. Nunca había existido en Venezuela una cosa parecida. Y tuvimos hace 2 semanas una experiencia dura, complicada, porque fue difícil de montar, pero preciosa, exitosísima, de 24 congresos regionales, uno en cada estado. Y tuvimos, Carlos, la experiencia de verdad, más allá del cliché, de lo que es un diálogo social. O sea, tener en una mesa sentado de verdad a un dirigente de partido, a un diputado de la Asamblea Nacional, pero al empresario de la zona, a un estudiante, a un chavista, a un obrero, a alguien de una iglesia, en igualdad de condiciones, opinando, haciendo aportes por escrito que se recogieron después, se recogieron casi 2.000, 1.900 algo propuestas en 24 estados. Y que la gente sintiera que su opinión, su propuesta valía igual que la del otro. Ese ejemplo de diálogo social fue el ejemplo de los 24 congresos y lo cerramos el lunes, este lunes que acaba de pasar, en el Aula Magna, en un acto muy hermoso, el Aula Magna repleta, que fue el congreso de cierre. Y allí entonces informamos sobre las principales conclusiones, no todas, porque fueron 1.900 y algo de propuestas. Las principales conclusiones, hicimos un manifiesto político al país, pero sobre todo, Carlos, la foto del lunes es la foto del país que reclama unidad superior y que eso es posible. Falta gente, falta mucha gente, pero que tú tengas ya una foto de gente sentada, no sentada por estar juntos, sino sentada porque quiere trabajar juntos, de partidos, de iglesias, de empresarios, de estudiantes, de obreros, distintos signos ideológicos, de gremios, sentados juntos diciendo, vamos a estudiar juntos qué hacer. Ya eso es la foto del país posible y eso ya, Carlos, es una campanada de esperanza que a todos nos conmueve y que además nos reta a sacarle punta a esto. Pues. Tú dices que falta gente. ¿Por qué falta? ¿Quiénes faltan? Porque el país es más grande que el frente. Por ejemplo, hay algunos partidos políticos con los que hemos conversado, por supuesto no son enemigos, que creen que no es el momento o no quieren sumarse al frente. Hay algunos sindicatos que prefieren más bien actuar por fuera. O sea, el frente... Pero no son antifrente. No, bueno, creo que no. Creo que lo que falta ahora es conocernos un poco más. Por eso digo, el frente no quiere ser la directriz de nada, lo que quiere ser es el espacio de encuentro de todos. Y la clave para que el frente funcione, y está funcionando, es un respeto sagrado, Carlos, a la especificidad de cada quien. Cada quien en su naturaleza, cada quien en su área de experticia, cada quien en su aporte, pero entonces cada quien aportando a la lucha que es de todos, porque este país es de todos. Entonces, salir de la tragedia es una tarea de todos. ¿Qué papel juega, por ejemplo, ahí el sector
católicos, por ejemplo, la Universidad Católica está ahí. Sí, de hecho la Universidad Católica tan está allí que su rector es miembro del secretariado. Claro. Igual que, por ejemplo, el presidente de los profesores de la Universidad Central de Venezuela, como puede ser algunos diputados de la Asamblea Nacional, algunos dirigentes del chavismo, dirigentes sociales, forman parte del secretariado del Frente Amplio. ¿Hay militares retirados ahí? O... A ver, en el secretariado no, en la Junta sí. El Frente funciona en 24 estados, funciona en varios municipios, incluso en algunas parroquias funciona. Pero a nivel nacional tiene lo que se llama la Junta de Coordinación, que son 60 y algo de personas. Esto calcula que son una persona con su alterno de cada sector que compone el Frente por ahora. Ajá. Y eso va a ir creciendo. O sea, Claro. de esa Junta de Coordinación se saca un secretariado, que es el que lleva como el día a día del Frente, del punto mucho más operativo, mucho más montado en el caballo, que son 6, 7 personas. Ahí está el rector de la Universidad Católica, están todos los sectores representados. Pero otra vez, no ¿Está la percibamos Federación esto. de Centro? Está, por supuesto, allí. De hecho, se hizo presente en el acto del aula magna. Tuvimos Marlon Díaz, este muchacho que ganó limpiamente la elección en la Universidad de Carabobo, que ahora se la quieren quitar de manera violenta, estuvo como representante del movimiento en el aula magna. Pero otra vez, no lo veamos como una estructura o como un grupo o como una nueva organización. No, Okay. es una plataforma del país sufriente, preocupado, que quiere pasar, Carlos, de la angustia de, bueno, ¿qué es lo que viene? Claro. A qué es lo que hay que hacer para que venga lo que yo Claro. quiero. Entonces, eso es el Frente Amplio. Bueno, vamos a un receso, regresamos contigo. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, estoy conversando con el politólogo Ángel Oropesa. Bueno, ¿qué más esperamos de ese frente? ¿O espera el país del frente? Mira, yo creo que el Frente ojalá pudiera convertirse, lo está haciendo, pero queda mucho trabajo por delante en una, digamos, en una esperanza activa, en alguien que mueva la esperanza. Mucha gente dice, Carlos, que aquí lo que hay que tener es esperanza, pero alguna gente piensa que esperanza es sentarse a esperar. Y algunos dirigentes contribuyen con eso. Ya viene algo, está cerca la cosa, espérate. No, no te esperes. O sea, si no haces algo, eso no va a ocurrir. Esperanza es levantarse de la silla y empezar a hacer las cosas que hay que hacer para que se dé lo que yo quiero que pase. Eso es esperanza. Entonces, si el Frente se concibe como el motorizador de la esperanza activa del país, ya sería suficiente. Si este país pasa a una actitud de esperanza activa, o sea, de saber que el cambio es posible, creérselo, pero que solo es posible si yo me activo. No me siento a esperar, sino que yo me junto con Carlos Croes, con el que a veces ni siquiera me reúno, que es el milagro del Frente. Gente que hasta ayer era adversaria, gente que hasta ayer se enfrentaba. Tuvimos, por ejemplo, en el aula magna, solamente por nombrarte un ejemplo, un par de voceros que sin darnos cuenta, cuando se montan en la tarima nos damos cuenta, y uno de ellos lo dijo, bueno, era una presa política del partido del que está hablando al lado. O sea, tienes, digamos, el victimario de hace poco tiempo y la víctima sentadas juntas en el frente explicándole al país que el país es posible, pero no si lo esperas o rezas que pase, sino si te paras de la silla y empiezas a hacer eso. Yo creo que el Frente está trabajando para hacer eso, para hacer un motorizador, una campanada de ánimo en la gente, una campanada de esperanza activa. Los congresos regionales y el congreso que tuvimos este lunes, ciertamente que fue una bocanada de aire fresco en la esperanza de la gente, pero eso no es suficiente. O sea, hay que seguirlo haciendo. Te pongo solamente un ejemplo, Carlos. En las mesas regionales, en esas 1.900 propuestas que recibimos de los 24 congresos, se habló mucho del 10 de enero. Pues tenemos que hacer algo el 10 de enero. El 10 de enero es importante. Ese día, pues, Maduro pierde todo vestigio de legitimidad democrática. Ese día, pues, ya nadie puede, no tenemos presidente después del 10 de enero. Hay que hacer algo. Pero hay que hacer algo es un llamado a que se haga algo, pero no hay ninguna propuesta de hacer qué. Hacer que es lo que te decía yo. ¿Qué hizo el Frente? Ah. El Frente no es quien para decir esto es lo que hay que hacer, Claro. porque el Frente lo que es una instancia de encuentro. Entonces lo que anunciamos el lunes fue, hagamos una cosa, no puedes obviar la demanda de la gente por hacer algo.
reunámonos y propusimos el 12 de diciembre para que entonces los delegados nacionales de los 24 estados que vinieron al Congreso del Frente, más los diputados de la Asamblea Nacional, más la Junta de Coordinación del Frente, nos reunamos en una gran asamblea ya a estudiar estrategias, tácticas, conductas concretas antes, durante y después del 10 de enero. Carlos, es un intento de hacer una forma de hacer política diferente. En el acto del lunes, el Congreso del lunes, yo invito a la gente que lo busque. Hubo intervenciones fabulosas, la del padre Virtuoso, la de algunos diputados, pero hubo una, la del padre Ugalde. El padre Ugalde hace una referencia que quiero traerla hoy. Decía, la pregunta del venezolano de hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta de Nicodemo a Jesús hace 2000 años. Señor, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta de Jesús fue, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Entonces, el Frente es un intento de hacer política distinta, nacer de nuevo de abajo hacia arriba. No la política de los dirigentes que desde aquí dictan línea hacia abajo y esperan que les hagan caso, sino la política de quien va de manera humilde a oír qué quiere la gente, recoge lo que la gente quiere y trata de viabilizarlo después. Ese ensayo es un ensayo necesario, es el que el Frente está implementando. Hasta ahora la gente siente que esa es la forma de hacer política y el reto por delante es llevarlo a buen término. ¿Qué papel juegan los partidos políticos ahí? Los partidos tradicionales incluso. Todos y los nuevos. Sí, salvo alguna que otra excepción, todos los partidos políticos, por supuesto, salvo el PSUV y salvo algunos del Polo Patriótico, están en el Frente. Lo que te comentaba antes, lo que era antes la MUT, más partidos de oposición clásica que no eran de la MUT, porque no estaban en la MUT, más partidos del chavismo disidente, chavismo democrático, que algunos llaman. Marea Socialista, por ejemplo. También está en la, aunque no tiene ese nombre, cambió de nombre, ahora se llama Movimiento Democracia e Inclusión, que recoge a otra gente, no es exactamente lo mismo, pero hay un movimiento que participó allí. Pero, por ejemplo, aunque hay partidos que no están formalmente en el Frente, no hay que inscribirse en el Frente, porque en una plataforma de encuentro tú no te inscribes, simplemente aceptas la invitación y te acercas. A partidos que están en el Frente participaron en los congresos regionales. Tuvimos gente de Avanzada Progresista participando activamente en las mesas sin ninguna clase de veto, ni prurito, ni nada, abiertamente. Gente del Partido 20 participando abiertamente. Incluso gente del gobierno que está descontenta, que siente que los han frustrado, que los han engañado. Entonces, sin cambiarse de camisa, ahora no son de la oposición, pero asistieron, preguntaron, plantearon, hicieron propuestas muy interesantes. Otra vez, este es el país posible. Lo dijimos en el acto del aula magna, Carlos. Si algo le teme el gobierno de Maduro es a la unidad de los que se lo oponen, porque son muchos, son casi todos. Ahora, si esa gente que se lo opone se mantiene desagregada, dispersa, cada quien en lo suyo, eso no es amenaza para el gobierno. La amenaza es que todos los que se lo oponen empiecen entonces a ponerse de acuerdo. Cada quien con su granito de arena, cada quien según su especificidad, a ver cómo coordinamos acciones de presión democrática para que ocurra la salida. Entonces, el temor del gobierno, y cada vez que hay cualquier intento de unidad o de alianza, lo sabotea, manda a sus tuiteros a insultar, amenaza, reprime, porque no hay temor más grande, no hay amenaza más grande para el gobierno que la unidad de todos los que se lo oponen. El Frente es un intento y un ensayo, ojalá que pueda ser exitoso, ya empezó a hacerlo, de unidad superior del país democrático. Tú dices que la unidad de todos los que se le oponen. Todos los que se le oponen van a ese frente. No, todavía no. Otra vez, el Frente tiene apenas 6 meses de creado. Y otra vez, es una cuestión que está como toda unidad, hay que construirla, hay que edificarla, hay que invitarla. Por eso insisto que no pensemos en el Frente como una organización, pensémoslo como una plataforma de encuentro. Vamos a un receso y regresamos contigo para seguir hablando del Frente y de otras cosas que están de frente. Seguro. Ok. Estás viendo Diálogo con. Bueno, estamos hablando del país posible, del frente posible, que es una realidad. Pero vamos a hablar de el estado de ánimo de la gente. Hay gente que dice, bueno, ¿y para qué voy a votar?
¿Para qué voy a ir ahí a inscribirme en el frente? Si de paso hemos pasado por varias experiencias y no hemos hecho nada. Están, desde ese punto de vista, decepcionados. ¿Cómo recuperar el optimismo de esa gente según ustedes? Sí, qué bueno que lo preguntas, Carlos, porque una cosa es recuperar la motivación más que el optimismo de la gente. Y otra cosa es confundirnos con el diagnóstico. Hay alguna gente que piensa que la gente ya se entregó o que la gente está resignada. Y los estudios que hemos hecho, ahora te hablo como psicólogo social, Claro. los estudios que hemos hecho en las universidades demuestran lo contrario. La gente lo que está en todo caso es confusa. O sea, no sabe para dónde ir. O sea, proponme algo. Y vuelvo a poner el ejemplo, en este caso, de los congresos regionales, del frente, convocados por el Frente Amplio. Estábamos previsto una logística para 2.000 personas, porque además no eran tanto personas, sino representantes de sectores sociales. Al final se inscribieron 10.000 y tuvimos que cortar porque no nos dábamos abasto, porque esa gente había que darle alojamiento, comida, transporte, y paramos en 10.000. A la gente de las regiones, ver que había una convocatoria a una unión de sectores sociales y políticos para pensar el país, para oír propuestas, para decir, mira, ¿qué propones tú que se haga? La movilización anímica fue impresionante. Entonces, eso, aparte de los estudios, lo que evidencia es, una cosa es la desorientación, la confusión, de no sé qué hacer, porque además es típica conducta en dictadura. Bueno, ¿qué hago? O sea, no puedo votar, no puedo marchar porque me disparan, no puedo protestar porque me reprimen. Entonces, ¿qué hago? Eso es una cosa y la resignación es otra que, Carlos, es un peligro además latente, que puede ocurrir, pero no está todavía. La gente resignada, abúlica, que tira la toalla, tú vas a las colas de la gente haciendo unas colas indignantes para comprar productos regulados y tú ves una gente que si no te le acercas pareciera una cosa así como de corderos sumisos al matadero, pero si te acercas, hablas con la gente, te das cuenta que es un hervidero de indignación. Tienen que hacer la cola porque si no, no comen. Pero no es que se resignaron a hacer la cola, están felices por la cola, no, están indignadísimos por hacer la cola y saben que eso tiene que cambiar, pero tienen que hacerlo. Entonces, el estado de ánimo es de mucha desorientación, mucha confusión, mucha decepción también con gran parte de la dirigencia, que la gente Correcto. siente que no le indica para dónde va. Pero no hemos pasado, insisto, el riesgo existe de que lleguemos, pero en este momento no, a tirar la toalla. O sea, no juego más, no quiero saber más nada, eso no está. Y afortunadamente hay terreno para que la dirigencia política y social, y por eso insisto tanto, social, estudiantes, gremios, empresarios, sindicalistas, o sea, asuman su rol de liderazgo y le digan a la gente, bueno, yo no sé qué hacer, pero sí sé qué hay que hacer para lo que yo quiero se dé. Entonces, si no vamos a una movilización social, si no vamos a una canalización de las protestas y la articulamos, le damos contenido político, si no nos ponemos de acuerdo, nada de lo que todos queremos va a ocurrir. Okay. Entonces, no hace falta que yo sepa exactamente el cómo, pero sí sé que si no pasamos por la organización de todos, ese cómo nunca se va a dar. Claro. Hay de todos los sectores, sectores de clase media, hay sectores populares Mucho. incorporados en el frente, como dirigentes que lleven su mensaje Mucho. Lo que no veo es rico. a su Yo colectividad. no sé si habrá algún rico en el Frente Amplio, no debe haber alguno que otro, pero es un Yo movimiento. creo que pocos ricos. Sí, pero además los ricos están en el gobierno, Sí. entonces no debe haber ninguno allí. Pero es un movimiento muy horizontal. Y otra vez, ¿quiénes representan al movimiento estudiantil? Muchachos de clase media y popular. ¿Quiénes representan a los sindicatos? Gente de clase media y clase popular. Entonces, el frente es lo que ellos son. Por eso quizás la gente entiende tan fácil el mensaje, porque no es el mensaje... ¿Usted encuentra ahí con gente de La Vega, con gente de los Chaguaramos, con gente No, de... de hecho, en esas de zonas 23 de enero? ya hay, de hecho, en esas zonas que tú mencionas ya hay Frente Amplio. O sea, no es el Frente Amplio nacional, sino que ya hay en los 24 estados, en muchos municipios, pero incluso en algunas parroquias. En Caracas hay Frente Amplio en esas parroquias que mencionas. ¿Por qué otra vez? Es un ensayo de organización de la gente. No es un cliché, Carlos, no es una salida de lenguaje fácil. Para los que estamos en el frente, el único sujeto activo, real, viable, de un cambio permanente, de verdad, es la gente organizada. La gente de verdad organizada, ella con sus sectores. De lo contrario, la solución de este país o la salida va a ser la salida de alguien, pero no la salida de la gente. Entonces, no hay que tenerle miedo a que la gente se organice, que la gente diga lo que quiere, porque cuando eso empieza a pasar, las cosas empiezan a ocurrir. Y ese es el trabajo del frente, organizar a la gente para que la gente se exprese, se siente que tiene incidencia, se siente que
paso de la desesperanza, del sentir que no hago nada porque cualquier cosa que haga no vale la pena, a sentir que las cositas que hago porque las hago en unión de otros empiezan a generar pequeños efectos. Claro. Ese es el milagro, es el milagro al que apostamos. Tuve a alguien trabajando para regiones y él me decía que le preocupaba mucho la división de sectores opositores, que en la oposición no todos están uniformes en su pensamiento y que unos están hasta más cerca del gobierno que la misma oposición. ¿Tú ves eso? Tú sabes que se habla de la división de la oposición y tú te acercas, Carlos, al movimiento vecinal y hay mucha desunión. Te acercas al movimiento sindical y hay mucha desunión. Te acercas al movimiento estudiantil y hay mucha desunión, porque es un país en crisis. O sea, no se trata de un país, digamos, que está homogéneo, claro lo que quiere hacer y una dirigencia un poco extraviada. No, es el país completo en crisis. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ese es el reto. Yo creo que, yo no sé si están más cerca del gobierno o no, pero en todo caso, cuidado con un falso concepto de unidad. Y lo dijimos en el aula magna el lunes. No esperemos una cosa como un guión único, que tú y yo pensemos igual, eso ojalá no ocurra nunca, que entonces la iglesia y Fedecámaras y el sindicato y el partido político y el chavista piensen igual. No, cuidado. No es esperar que eso ocurra para empezar a actuar. Es empezar a actuar para que logremos el cambio y habrá entonces cercanía en creencias y en actitudes. Pero puede ser una trampa eso de decir, tenemos que ponernos de acuerdo completo en el argumento, en el guión, en el diagnóstico, en las propuestas, 100% para empezar entonces a unirnos. No, cuidado. El objetivo requiere que nos unamos y uniéndonos, entonces empezarán a cesar las desconfianzas, los resquemores, los prejuicios. Esa es la forma. E insisto, no es que uno lo diga, sino lo que uno está viendo es que eso está ocurriendo. El reto ahora es hacer que ocurra con mucho más rapidez y en mucho mayor cantidad. Ok. Ahora, ¿qué te preocupa en este momento de tu país? Además, me preocupa al frente hacia adelante. Me preocupa quedarme sin país, Carlos. O sea, esto no es un país. ¿Cuál es el papel de Capriles en este frente? Es un actor más. Dicho, vino invitado, estuvo invitado, por supuesto, como un líder fundamental de la oposición, igual que estuvo invitado el gobernador Guarulla, estuvo invitado el gobernador Manuel Rosales, el gobernador Guanipa, fueron invitados alcaldes, estuvieron jefes de partido, el presidente de Fedecámaras, los presidentes de los movimientos estudiantiles, los cabezas de sindicatos. O sea, allí estaba en el acto del aula magna la dirigencia del país. Pero mi miedo, Carlos, ya que lo preguntabas, es que esto ya no es un país, esto es un cuartel. Además, un cuartel cuartomundista, donde no hay ni luz ni agua. Entonces, tenemos que salir del país cuartel. ¿Hay militares retirados ahí en el frente? Sí los hay. Sí los hay, además muy preocupados y muy angustiados, porque otra vez, esto no se trata de cambiar un gobierno para poner a otro. O sea, no me gusta Ángel, ponga a Carlos. No, es que si no nos ponemos de acuerdo, nos quedamos sin país, de verdad. Frente Amplio recibió aportes para la agenda país, dice aquí. Sí, claro. De hecho, la gente en las regiones se dividió en 6 mesas. Una de las mesas era que la gente hiciera propuestas para la agenda local, regional y para la agenda nacional. Recibimos, Carlos, aquello que llamaba Aquiles Nazoa el poder creador del pueblo. O sea, eso de verdad lo sentiste cuando recibiste una cantidad industrial de propuestas, cada una mejor que la otra, de qué cosas habría que hacer, ya no tanto para salir de la tragedia, sino para actuar una vez que salgamos de la tragedia. Porque había mesas que el centro era cómo hacemos para salir de esto. Y otras que era, bueno, cuando salgamos de esto, ¿qué hacemos? O sea, en ese aspecto, en términos de propuesta, se demostró que cuando tú abres las puertas que el país se exprese, te vas a encontrar con sorpresas muy agradables. Además. Bueno, estamos terminando el año. Un mensaje de Navidad a ti, para tu gente. No, el mensaje no es un mensaje ni optimista ni pesimista. El mensaje no, todo lo contrario. No, que usted se active otra vez. Esto se trata de que usted decida qué país quiere y se pregunte qué me toca hacer para que aquello sea verdad. Ese es el mensaje que creo que tenemos que darnos todos en este final de año. Gracias, Ángel. Gracias a usted. Gracias a ti, Carlos. En la próxima parte voy a conversar con el doctor Salvador Navarrete, presidente de la Asociación de Cirugía Bariátrica Metabólica de Venezuela. Tú no tienes ese problema. Gracias a Dios, no, hasta ahora. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, ahora para mí es un honor estar con el doctor Salvador Navarrete. Él es presidente de la Sociedad de Cirugía Bariátrica Metabólica de Venezuela. Muy bien, sí. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un placer verlo de nuevo, don Carlos. Así, señor. Hablemos de la cirugía bariátrica y metabólica de Venezuela. ¿Cómo está eso en este momento? Se han ido muchos médicos bariátricos. La sociedad tenía hasta noviembre del año 2017 55 cirujanos titulares. En este momento en el país hay menos de 27 cirujanos bariátricos registrados que estén haciendo vida profesional en Venezuela. Es decir, la mitad del 50% de nuestros cirujanos de la sociedad se han marchado del país. Y se han marchado también del país otros especialistas de la sociedad, de las especialidades de nutrición clínica, de psicología, etc. Hay una fuga de cerebros importante, sí. Y usted trabaja en la Santa Sofía, ¿no? Yo trabajo en la Clínica Santa Sofía, sí. Me jubilé hace 2 años del Hospital Universitario de Caracas, siendo jefe de la cátedra, y a la cual regresé después de haber hecho el doctorado en España, en cirugía metabólica. Regresé a la cátedra en el Hospital Universitario de Caracas, la cátedra de cirugía 2, y posteriormente me jubilé y ahora me dedico a la actividad en la Santa Sofía, a la actividad privada. ¿Qué es lo que más lleva al venezolano o al caraqueño a asistir a esas clínicas? A las clínicas por esta enfermedad. Esa es una pregunta que tiene muchas aristas. Bueno, ¿no? respóndala por donde usted quiera. Sí, porque la especialidad a la que yo me dedico en este momento es una especialidad que tiene una alta demanda, pero es muy costosa. Entonces, teniendo un problema de obesidad en Venezuela y el mundo, Venezuela tiene casi un 30% de personas obesas y alrededor del 30% de esas personas requieren cirugía. Recurrir a los centros hospitalarios es difícil en este momento, porque nuestros hospitales tienen, como usted lo sabe, pues una crisis económica importante y sigue siendo costoso la atención en los centros privados. Sin embargo, la excelencia que hemos logrado en Venezuela en las diferentes instituciones que dan esta atención quirúrgica resulta altamente competitiva porque son de muy buen nivel y no son tan costosas en relación a otros precios en otras latitudes. Si nosotros le ofreciésemos esto a un paciente en otro país, el paciente pudiera venir a Venezuela a operarse con nosotros o con cualquiera de los cirujanos bariátricos que hacen vida en nuestro país. Sí. De hecho, creo que viene mucha gente, en el caso de Aruba, mucha gente a Venezuela. Viene de gente de Aruba, viene gente de Colombia, viene gente de Panamá, viene gente de Estados Unidos, de Florida, de Europa, de España. Viene, no con la frecuencia que venían antes, porque siempre existe el temor del tema de la seguridad en nuestro país. Entonces, claro, a veces las embajadas en otros países recomiendan no venir para acá, pero eso en un momento de Venezuela, hace unos 10 o 12 años, teníamos un flujo de pacientes extranjeros importante. De Brasil iba mucha gente a Puerto Ordaz a operarse también. De Colombia venía gente al Zulia y a Mérida. De Aruba venía gente a Falcón y a Zulia y a Caracas. Sí, esto sigue siendo así, pero no con la frecuencia que teníamos anteriormente. Aquí leo, por ejemplo, en junio el doctor Navarrete asistió al congreso organizado por la asociación MGB, OAGB, MGB, Minigastric Bypass en Valladolid, España, y reunió a cirujanos expertos de todo el mundo en el que se puso su trabajo, complicaciones y realidades, que fue premiado con el mejor, lo felicito, trabajo del congreso. Sí, la verdad es que este es un tema, y gracias por recordarlo, porque nosotros fuimos los pioneros en Venezuela con esta cirugía. Esta cirugía es un bypass gástrico que se utiliza para tratar la cirugía de la obesidad, para los pacientes obesos, y había mucha resistencia en Venezuela, porque había resistencia en otras latitudes, a aceptar esta técnica. Esta técnica se llama MGB, Minigastric Bypass, o AGB, son siglas en inglés que significan
una sola anastomosis, one anastomosis gastric bypass. Es decir, es el bypass que en vez de tener dos anastomosis tiene una sola. Y entonces nosotros comenzamos a desarrollar la técnica en el Hospital Universitario de Caracas, publicamos un trabajo este año y llevamos para ese congreso, que era el mundial que se celebraba en la ciudad de Valladolid, España, donde el pionero de la técnica, que es el doctor Miguel Ángel Carbajo, era el presidente del congreso, era el congreso mundial, más de 500 cirujanos de todos los países, y nosotros presentamos un trabajo que se llamaba Complicaciones del bypass gástrico de una sola anastomosis, y ese trabajo fue premiado con el mejor trabajo del congreso. Gracias. Ahora, hay mucho obeso en Venezuela. ¿Y por qué la obesidad? Vamos a un receso y usted me contesta esa pregunta y hablamos de otras cosas. Con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, le la pregunta si hay mucho obeso y por qué llegamos a la obesidad. ¿Por falta de comida o por mucha comida? Por mala alimentación. Okay. La obesidad ha ido ganando espacios en el mundo. Hoy se considera una epidemia global. Hay más de 400 millones de obesos en el mundo en este momento. Y en Latinoamérica eso es muy marcado. México es el primer país en obesidad en el mundo. Y nosotros estamos en el sexto, séptimo, estábamos un poco más arriba y con algunas medidas que se han cambiado los parámetros nutricionales en Venezuela. Lo cierto es que el venezolano y el latinoamericano en general comen muy mal, comemos mucha harina, comemos mucha fritura, mucha grasa, comemos a deshora, comemos comida chatarra y no hacemos ejercicio. Entonces, claro, si usted le aporta más calorías al cuerpo porque está comiendo alimentos de mala calidad y no utiliza la energía que está acumulando haciendo actividad física o deportiva, la tendencia es acumular y la acumulación básicamente se produce en algunas zonas del cuerpo, en el abdomen, en los glúteos, en los miembros inferiores, y entonces eso genera dos tipos de obesidad. La obesidad ginecoide, que es la característica de las mujeres, que son las mujeres con caderas muy grandes, o tipo de pera, piriforme, o la obesidad central, que es la que uno ve con mayor tendencia en los hombres, y es la obesidad típica de la manzana, pues. Los hombres que son delgados y lo que tienen es un gran barrigón, ¿no? Porque ahí acumulan energía. El adipocito, que es la célula central del tejido adiposo, acumula energía dentro en los órganos del abdomen. ¿Y cómo evitar ser tan gordo así o acumular grasa? Muy sencillo. Dígalo. Hay que hacer 5 comidas al día. ¿Cinco comidas al día de pequeñas raciones. ¿Y habrá comida para 5 sí, al día? Sí, con vegetales. Insistir mucho en las comidas con vegetales. ¿Cuál es la diferencia entre comer 5 veces al día y 3 veces al día? Bueno, que el organismo metabólicamente se acostumbra a ahorrar energía. El organismo debe comer cada 4 horas. Y entonces, porque los picos hormonales de insulina ayudan a metabolizar los azúcares en ese periodo de tiempo. Y entonces el organismo está preparado para hacer eso. Cuando usted no come en esos horarios o pasa mucho tiempo sin comer, el organismo siente la necesidad y lo que hace es acumular ese exceso que usted está comiendo fuera del horario. Vamos a poner más práctico. Usted come desayuno a las 7 de la mañana. Sí. Ahora a las 10 tiene que meterse a las 10:30 hace una pequeña merienda que puede ser un yogur, 80 gramos de maní, que es lo que le cabe de frutos secos en la mano, una gelatina, una pequeña merienda. Y después a la 1 de la tarde se su almuerzo, que debe ser frugal. ¿Y después del almuerzo a las 4? A las 4 de la tarde, una galleta con queso, y después en la noche una cena liviana. Qué bueno. Sí. Eso yo le garantizo que funciona bien. Usted lo hace ya, usted ve muy bien. Sí, yo me cuido, sí. Hábleme de su país. ¿Cómo ves tu país ahorita en este momento? Venezuela, con un gran futuro. Sí, ¿no? Sí. A pesar de que se nos ha ido mucha gente,
yo creo que nosotros estamos intentando retomar el camino de la participación ciudadana y del crecimiento. Estamos pasando por un momento crítico, eso es una cosa que no escapa a nadie, pues habría que ser ciego como para no verlo. Claro. Pero yo siento que los jóvenes, a pesar de que se nos han ido muchos, todavía queda gente aquí en el país como para... ¿La gente que se está graduando en las universidades se queda aquí o No. se va? No, se nos está yendo mucha gente. Se nos está yendo mucha gente. Y no se ha hecho un trabajo de por qué se va la gente. Sí, sí hay. Sí hay varias encuestas por allí ¿Por qué se va? serias. La gente está buscando nuevos derroteros Más dólares. económicos, sí, Sí. probablemente. Eso ocurre en Europa. Claro. En España, los médicos españoles se van a Alemania y se van a Inglaterra buscando mejores condiciones para vivir y mejores condiciones económicas. Porque al español le pagan menos que al médico en Alemania. Y como Ajá. el médico está homologado, con el mismo trabajo en Alemania gana ¿Y cómo se defienden las clínicas con esa escasez de profesionales? con dificultad, Sí, ¿no? con mucha dificultad. Haciendo economía, ajuste, reducción de personal. Ha sido una cosa titánica sostener los centros privados. ¿Y si no hay médicos para atenderlo o si hay suficiente? Sí hay todavía, A pesar de los que se han ido. sí. Bueno, yo recuerdo mucho que en estos días encontré un médico que estaba en un país y estaba pasando dificultades porque no había logrado revalidar en las universidades. Eso puede pasar. Sin embargo, él me dijo, me pienso quedar aquí hasta que no me garantice mi país que me va a dar un buen trabajo. Claro, el tema es que los sueldos en Venezuela... Sí, por eso, eso es lo que te estoy diciendo. Ajá. Y es una cosa, yo me acabo de jubilar de la universidad y mis sueldos son $2 mensuales. A mí me da vergüenza decir eso en el extranjero, Sí. pero esa es la realidad que tenemos y usted lo sabe. Sí. O sea, los sueldos de los profesores universitarios son irrisorios y no acorde con la persona que Y desarrolla. $2 son para comprar ¿qué? Un kilo de papa. ¿Ah? Porque aquí también a eso tú le agregas que los precios están subiendo. Bueno, de una manera, yo no le puedo contar, yo vengo de hacer mercado ahorita y da pena, pues. Con los $2. No, con $2 no compro nada. Aquí dice, por ejemplo, Venezuela figura entre los primeros puestos con valores más altos de obesidad. Eso era. Es verdad, sí. Vamos entre el quinto y el sexto país del mundo con más obesos. Dice que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el 2015, el 31% de la población venezolana presentaba problemas de este tipo. Sí, es así. Cuéntame más. ¿Usted qué otras cosas recomienda a los venezolanos para que...? Hay una cosa que viene muy unido a esto y que no hemos tocado, que es el tema de la diabetes, ¿no? Ajá, de eso, dime. La diabetes tipo 2 está ligada a la obesidad. Es la diabetes de comienzo del adulto. Sí. Esta diabetes aparece entre el 10 y el 15% de la población obesa en el mundo. En España es el 12%, en Estados Unidos el 14%, en Venezuela está entre el 15 y el 20%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes obesos hace una diabetes mellitus en el curso de su enfermedad. Pero también hay un grupo de pacientes, el 30% de ese grupo de diabéticos no son obesos. Es decir, hacen obesidad sin llegar a ¿Y ser... por qué llega la diabetes? Porque el adipocito tiene una actividad metabólica. El adipocito, como le mencionaba, es la célula metabólica del tejido adiposo, es la que tiene actividad y ella produce una respuesta dentro de sí misma que hace que cambie el patrón de uso de la insulina y termina el paciente con el páncreas agotado y produciendo cifras elevadas de glucosa en sangre, que es lo que caracteriza a la diabetes mellitus. Después que la diabetes mellitus entra a tu organismo, tú la puedes sacudir, como diríamos, hay cura. La diabetes mellitus se encontró con un gladiador que es la cirugía metabólica, que es la hija de la cirugía bariátrica. La cirugía metabólica no es más que el arreglo anatómico que le hacemos nosotros al tubo digestivo para producir cambios hormonales que le curen, o mejor dicho, que hagan que la diabetes entre en remisión. Y es importante distinguir esto porque la diabetes es una enfermedad crónica, pero con la cirugía metabólica, la diabetes mellitus en el 90% de los pacientes obesos puede remitir. Es decir, que el paciente esté sin la enfermedad, con glucosas normales,
sin tratamiento y con hemoglobina glicosilada, que es el parámetro metabólico que utilizamos, por debajo de 6,5%. Es decir, sin medicación y sin ningún tipo de control, el paciente entra en remisión. De manera que efectivamente ahora el conocimiento científico tiene una herramienta para tratar la diabetes. ¿Cuándo se considera que una persona es diabética? ¿A partir de qué estatus de la...? La diabetes mellitus se considera, bueno, clínicamente hay 4 signos típicos que son poliuria, polifagia, polidipsia y... Explica eso en cristiano. Mucha orinadera. El paciente tiene mucho apetito, tiene mucha sed, orina mucho y come mucho. Y esto es debido a que la glucosa le sube en sangre. Cuando la glucosa está por encima de un determinado nivel, que son 180 miligramos por ciento o por decilitro, filtra por el riñón y entonces se lleva líquido con la molécula de glucosa y entonces orina mucho. Como orina mucho le da mucha sed y además de eso le da mucha hambre a estos pacientes. El criterio que se utiliza es cuando el valor en sangre en ayuna de la glucosa está por encima de 126 miligramos por decilitro o la hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%. Antes era por encima de 100, ahora le aumentaron una concesión. No, por encima de 100 se disparan las alarmas. Por encima de 100, este es el criterio aceptado hoy. Claro. Sin embargo, cuando usted tiene 110, usted se debe hacer una curva de tolerancia glucosada y ver si ante el estímulo de la glucosa sus niveles de insulina se mantienen altos y su glucosa a las 2 horas es normal. Es decir, tenemos una prueba a la mano que puede determinarlo en un estado de prediabetes. Y la medición es con las... La curva es dándole con una las tiritas cantidad. esas. No, eso es para hacer glicemias capilares. Ajá. Sí, eso es una herramienta excelente para los pacientes diabéticos. Ajá. Porque se pinchan y con eso tienen un parámetro objetivo para ellos valorarse, no tienen que estar sacándose muestras de sangre de las venas. Okay. Y eso les permite controlarse adecuadamente. Esto, lo que le digo para clasificar a los pacientes que están prediabéticos, es dándole una carga de glucosa tomada. Y entonces con eso usted le hace la glucosa en ayuna y ya usted sabe cuánto debe tener por estudios estadísticos, cuánto debe tener de glucosa a la hora, a las 2 horas, y cuánto debe tener de insulina a la hora y a las 2 horas después de una carga de glucosa determinada. Yo creo que a lo mejor no se hace nada para no tener esos problemas. Gracias, doctor. A su orden. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos que el próximo domingo a esta misma hora.